Bienvenido y gracias por atender a mi presentación sobre las cagadas de Chigna. Yo sé que ya hice videos sobre ella donde de forma indirecta cubro este tema, pero también dije que haría cualquier tema de Re:Zero que pague, y agradezco a Seki por patrocinar esta presentación. La verdad, me asombró hacer este video y darme cuenta que Chigna está involucrada en el 90% de todas las desgracias de Re:Zero. En este PowerPoint solamente quiero divagar un poco en todas las cosas que hizo la bruja de la codicia. No solo quiero limitarme a mencionar las acciones de la bruja, sino que quiero hablar de aquellas acciones que directa o indirectamente afectaron a Subaru. Un ejemplo de una interferencia directa es, por ejemplo, toda su participación en el santuario en el arco 4, mientras que una interferencia indirecta es la manifestación de Sphinx, un clon de Chigna, y quien sería la villana final de una eventual cuarta temporada. Aclaro que este video tendrá spoilers, pero son spoilers ligeros, así que depende de ti si lo ves o no. Y Seki, si escuchas esto, créeme que intenté hacer esto sin spoilers, pero la información que hay de esto es tan poca que está difícil. También he visto que mencionaré cómo es que Chigna intervino en cada arco de la obra, empezando desde el arco 1, que es el episodio 1 del anime, hasta el último episodio de la novela en el arco 9. Los sucesos del arco 1 son sucesos que sabemos en la actualidad fueron provocados por Roswaal, quien siguiendo a lo que le dice su evangelio contrató a mamacita Elsa para que se encargase del robo de la insignia. Sinceramente no sé si poner este suceso como una influencia directa o indirecta de Chigna. Algunos podrían decir que es directa porque es el mismo libro de la bruja quien ordenó todo esto, pero otros podrían decir que es una influencia indirecta, y eso porque realmente no sabemos los parámetros exactos por el cual elabora el libro del conocimiento. Lo que sí es innegable es que Chigna estuvo detrás de esto, y me pregunto qué pensaría Subaru de esto cuando se dé cuenta de que la razón por la que su primera misión fue difícil fue por culpa de la bruja. Los sucesos del arco 3 también tienen que ver con ella, aunque no sea mencionada. Esto queda más claro cuando leemos la novela y nos enteramos de dos cosas. Primero, parece que la razón por la cual Puck es un inútil que no pueda defender a Emilia en momentos claves, en parte tiene que ver con ciertas condiciones que Chigna le puso al gato cuando hicieron un contrato. Es debido a estas restricciones que Subaru sufre en el arco 3 porque no encuentra un aliado en quien confiar para salvar a Emilia. No es solo cuando se rompe el contrato que vemos que Puck pudo encargarse fácilmente del arzobispo. La segunda cosa que quería comentar es que otra razón por la cual esa parte de la historia se complicó para Subaru es debido a la ausencia de Roswaal. ¿Y por qué el payaso desapareció? Porque se le ordenó el libro. ¿Quién hizo y dio el libro a Roswaal? Es Chigna. Personalmente para este segundo puesto considero que Chigna sí tuvo una participación directa. Pero sigamos. En los sucesos del arco 4 es donde se ve más claramente su participación. Digo, es el arco de ella. Y es hasta la fecha la trama que tiene más revelación e información sobre la bruja de la codicia. Pero primero empecemos por su revelación como la madre de Betty. Es debido a que ella dio esa orden a Betty que las cosas se complicaron para Subaru. Así que de nuevo estamos ante otro caso de Chigna interviniendo de forma indirecta. Después vuelve a estar el hecho de que las cosas se complican por la fe ciega que tiene Roswaal en su libro. Es debido a eso que contrata asesinos y atrae al gran conejo al santuario. Pero esto yo lo expliqué en puntos anteriores, así que para esta ocasión quisiera hacer énfasis en algo que el anime explicó a medias. Hablo de la revelación de las Ryuzus. Se nos dice cómo es que la Ryuzu de ropa blanca adquirió cierto grado de conciencia debido a ciertos sucesos, y eso la diferenciaba de las demás. Hasta acá pensábamos que era la única Ryuzu con autonomía, pero resulta que en el pasado hubo otra Ryuzu que adquirió incluso mucho más libertad y autonomía que esta. Encima, al final de la segunda temporada se nos confirma otro suceso, el escape de la Chigna del santuario que sale del lugar poseyendo a la Ryuzu blanca. Así que la segunda temporada termina con dos copias de Chigna sueltas en el mundo. Una de ellas será una enemiga en la cuarta temporada y se hace llamar Sphinx, y la otra está libre, mientras que trata de no llamar la atención del ente que odia a las brujas. Básicamente, hay dos bombas a punto de estallar rodando libremente por el mundo de Lugúnica al final de la segunda temporada. Para los sucesos del arco 5 quisiera decir que no tienen tanta culpa, pero en realidad sí la tiene, aunque en menor medida. Sé que ella no aparece, pero sí es referenciada a lo largo de esta parte de la historia, ya sea por Betty o por Erigna, una creación de Chigna. Y hablando de los espíritus artificiales, parte de la razón de por qué el culto atacó la ciudad es porque buscaban un espíritu artificial de la bruja. Sé que no se dejan claro si buscaban a Betty o Erigna, pero es innegable que buscaban a una de sus dos creaciones. Así que nuevamente, algo que Chigna hizo hace 400 años terminó mordiendo el trasero al protagonista. Aunque un pequeño punto a favor en esta parte es el hecho de que un antiguo arma que dejó Chigna en el pasado terminó ayudando a los personajes, quienes usaron este metia para poder derrotar a Gula. También se tiene constancia de que hay muchos objetos dejados en el mundo por ella, objetos que la historia olvidó que fueron desarrollados por la bruja.
Se dice que estos ítems ayudan al funcionamiento de ciertas ciudades, como por ejemplo en la ciudad de Flandes, la cual es una ciudad que pertenece a Feld. Se dice que en este lugar hay un mecanismo que fue hecho por la bruja y el cual sigue funcionando incluso a día de hoy. Digo todo esto porque creo que es bueno ver las cosas buenas y malas que hizo la bruja, pero ¿qué tanto compensa esta acción los crímenes de Chigna? No lo sé, diría yo que apenas es una compensación muy baja. Para los sucesos del arco 6 la cosa se calma un poco, y eso porque si bien ya no es mencionada, no quita el hecho de que se revelen algunas mentiras sobre ella. En la segunda temporada ella nos decía cómo es que la bruja de la envidia mató a las demás, pero resulta que esto era mentira, porque no todas las brujas murieron a mano de esa tela. Después, la razón que tiene para ir a Atalaya es debido a que es Erigna quien dice que es una buena idea para poder hallar la solución a los problemas de Prestella. Pero ¿quién creó a Erigna? Exacto, Chigna. Así que fue ella misma quien indirectamente le dio esa información al espíritu y quien luego terminaría convenciendo a Subaru para que haga un viaje a las dunas, viaje donde terminaría muriendo de formas muy fuertes. Para los sucesos del arco de Bolashia, que es el arco 7 y 8, la verdad es que no hay tanta referencia a ella. No es que ella haya desaparecido de la obra, es solo que como estamos en otro país, es difícil encontrar rastros o hazañas del culto de la bruja y de las brujas del pecado. Creo que el único atentado del culto que tenemos constancia en esta parte del mundo es el atentado de la ciudad fortificada de Garkla. En este atentado liderado por Regulus se narra cómo es que este arzobispo asesina y consigue el cuerpo de Kurgan, uno de los villanos de la tercera temporada. Pero lo más interesante viene cuando nos enteramos de que Regulus buscaba un objeto de la bruja que estaba en el mercado de este lugar. ¿Y qué bruja suele dejar sus objetos tirados en el mundo? Pues Echidna. Así que es culpa de Echidna de que 11 años antes de la historia principal, cierto pueblo random haya sido masacrado. Sin embargo, una interferencia más directa que tuvo Echidna fue el hecho de que por culpa de su experimento fallido, un clon de Russo escapó y vagó por el mundo. Sé que quizás un clon de una persona vagando por el mundo no suena la gran cosa, pero lo ves cuando consideramos que el clon tenía todo el conocimiento que tuvo la Echidna en vida. Lo único que la detenía era la falta de poder. Pero acorde a ella, eso no era nada que un par de siglos de vida pueda equiparar. Y justo ahora en el arco 8, la cuarta temporada, aquel clon logró restaurar el poder de la Echidna original, y sería ese enemigo quien Subaru debe parar en esta parte de la historia. La batalla contra la bruja fue tan fuerte que se necesitó de muchos sacrificios y vidas humanas. Además, esta batalla casi termina con la existencia del país vecino de Lugúnica, el país de Bolashia, y también casi acaba con la existencia de Muspel, uno de los 4 grandes espíritus del mundo. Alguien que está al mismo nivel que Pac. El desastre era tan grande que ni siquiera Aldebarán, haciendo miles y miles de bucles, pudo vencer a este clon por su propia cuenta. Fue necesario que tanto él como Subaru compartiesen información de los bucles que hacían para poder desbaratar los planes de esta Echidna resucitada. Para los sucesos del arco 9 las cosas son más simples, pero no menos impactantes. Y eso porque en este arco se ha revelado que así como Echidna dejó cosas en el registro de la historia, al mismo tiempo se aseguró de dejar cosas que no entren en estos registros. E hizo esto a fin de poder asegurarse de que su plan no fracase. El plan para sacar a Natsuki Subaru de este mundo. Lo que no dejó en los registros de la historia fue la técnica llamada Old Chamak, el cual selló por completo a Subaru y Beatriz en una esfera. No fue el único conocimiento que dejó a su estudiante Aldebarán, sino que también le dejó varios registros de sus spells. Spells que si bien solo la bruja puede usar, eso no quita que si se cumplen ciertas condiciones, hasta su mismo estudiante Aldebarán puede llegar a emplearlos. La pelea de Reinhardt vs Aldebarán cumplió varios de estos requisitos, y es por eso que este enfrentamiento fue tan difícil para el caballero, pero no imposible. Como vemos, Echidna ha estado presente, de una u otra forma, en casi todos los arcos de la obra. La verdad, este es un tema que siempre me llamó la atención, pero no me animaba a hacerlo porque sentía que no era una data interesante. Digo, solo me he limitado a recapitular toda la data disponible sobre este tema. De todas formas, agradezco al pibe Seki por darme el último empujón para la realización de esto. Por último, agradezco mucho a los miembros del canal y a los sub de Twitch. Ustedes son lo más cercano a un sueldo que tengo en este momento. Pero dime, ¿sabes de alguna otra interferencia que tuvo Echidna que yo no haya notado?